Strictubers, no tiren los envases, los botes de crema, vaselina, cualquier bote que tenga estas características, así redondo, porque hoy te presento una fabulosa y genial idea reciclando estos tipos de envases. No te lo pierdas. Bien, en esta ocasión vamos a reciclar estos tipos de envase que pueden ser de crema, pueden ser de vaselina, pueden ser de mascarilla para el pelo. Cualquier envase que tú tengas, que tenga tapa, puedes utilizar en este trabajo. Y bueno, como ustedes ven, yo ya lo lavé, le quité estas etiquetas y lo tengo listo. Esta es su tapa. Y una vez que ya yo lo tengo así, lo siguiente que yo voy a hacer es lijarlo. Yo solamente lo voy a trabajar por fuera, así es que solo lo voy a lijar por fuera. Voy a utilizar una lija número 80 porque es bastante gruesa, pero si ustedes consiguen una que sea más gruesa todavía, un número más bajito, mejor. Estas lijas, cuanto el más bajito es el número, más gruesas son. Entonces lo que yo voy a hacer es lijar todo mi envase, tanto por arriba como por abajo, por los laterales. Bien, luego que tenemos esto lijado, lo que vamos a hacer es darle una capa de cartapesta fácil que consiste en poner pegamento a todo nuestro envase, así como ustedes observan, y luego le vamos a colocar la servilleta. Una observación. Yo estoy haciendo esto dejándole la tapa puesta para mayor rapidez, pero si ustedes quieren pueden quitar la tapa. Yo les voy a mostrar cómo hacemos si le damos cartapesta con la tapa puesta, porque esto sí que lo vamos a utilizar, o sea, lo tenemos que abrir. Pero yo lo voy a hacer así, como les dije, para mayor rapidez. Entonces pongo el pegamento en todo mi envase plástico y luego voy a colocar la servilleta. Después voy a utilizar un poquito de engrudo casero, así de esta forma, y voy a ir pegando pues mi servilleta y permitiendo que se arrugue para darle textura a esto, así como ustedes observan. Si ustedes no tienen servilleta, pueden utilizar papel, arrugarlo y pegarlo así. Pueden utilizar papel normal, pueden utilizar papel fino. El hecho es dar una textura así con papel. Bien, y para quitarle, bueno, pues una vez que ya tenemos la cartapesta que se ha secado, para poder destapar esto, lo que vamos a hacer es que aquí en el orificio que ustedes ven, vamos a cortar con el cúter, así como ustedes observan. Vamos a cortar en la división de lo que es la tapa y el envase. Cortamos todo el alrededor y ya se podrá abrir. Bien, una vez que ya esto se ha secado, que ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es, bueno, pues eso, vamos a despegar con el cúter. ¿Saben? Que si le damos cartapesta por completo, pues luego tenemos que cerrar esto. Entonces despegamos con el cúter y luego que lo pegamos, o sea, que lo despegamos con el cúter y que ya sabemos, tenemos certeza, tenemos seguridad de que abre, lo que vamos a hacer es ponerle un agarradero. Yo de agarradero le voy a poner pues esta pieza que ustedes ven que está hecha con este molde y esta parte de aquí del molde. Y lo que yo voy a hacer es sacar dos piezas. Yo he hecho dos, las enfrento una con otra y después que las enfrento una con otra, las pego. Primero le pongo pegamento. Quiero decirle que estas dos piezas yo lo que hice fue ponerla en el microondas. O sea, yo puse el molde en el microondas durante unos cuantos segundos y luego cuando saqué las piezas del microondas, lo siguiente que hice fue doblarla de inmediato para que se quedaran así con esa forma. Y nada, con pegamento la vamos a pegar en el centro. Ustedes saben que yo siempre le doy alternativas para estas piezas.
Si no la tienen, pueden utilizar de estas piezas decorativas de scrapbook de los chinos, de los bazares. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es decorar esta parte de aquí. Para decorar esta parte de aquí yo voy a utilizar estas piezas que están hechas. Voy a mostrarle con este molde, esta pieza de aquí. Este molde me costó 8 euros creo, 7 y algo con el envío. Y miren todas las piezas que tiene, lo compré por internet en AliExpress. Y también este otro que tengo hace mucho, y también voy a utilizar este otro molde para decorar esta orilla de aquí. Entonces las piezas que yo voy a utilizar de este molde son estas, y nada, lo que voy a hacer es utilizar esta pieza que ustedes ven aquí, que es la que les mostré del molde grande, y le he puesto un poquito de masa de papel por detrás y la voy a colocar así en esta forma en los laterales. Al lado le voy a colocar las piezas que son de este molde, estas que son de aquí, y las voy a pegar utilizando pegamento. Quiero hacer la observación de que estas piezas, que estos moldes yo los puse en el microondas, en el microondas y a modo de descongelación durante unos 20 segundos más o menos. Porque así la pieza coge dureza. Ustedes saben que la masa de papel, una vez que nosotros la utilizamos, ella coge la forma de todo lo que nosotros le ponemos. Pero muchas veces la pierde porque es masa de papel, no es porcelana fría. Entonces por eso es que yo siempre utilizo esta técnica de meter la masa de papel o el molde con la masa de papel ya puesta en el microondas, y así me garantiza que la pieza se va a quedar con esa forma. Pero tiene el inconveniente de que muchas veces se queda muy dura y no se acopla bien a la superficie. Por eso yo la acompaño siempre de un poquito de masa de papel o de masa de cartón de huevo fresca, y así ya se acopla a la superficie. Y habiendo ya, habiéndose secado ya toda la masa de papel, ahora lo que yo voy a hacer es pintar. Y yo voy a pintar con esta pintura que ustedes ven aquí. Esto era un color azul y yo le eché colorante negro y se ha quedado bastante oscuro. Así es que nada, vamos a decir que esto es negro. Voy a darle una capa de esta pintura a todo esto. Ya que tengo esto seco, lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos de este tono que ustedes ven aquí. Es un tono Pierre Sulu. Aunque es un tono Pierre Sulu que se utiliza para pintar a las africanas, brilla. Así es que lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a esto primero de base. Bien, y una vez que ya yo le he dado los pinceles secos a esto del Pierre Sulu, yo tengo aquí este doradito, y lo que yo voy a hacer es que sin limpiar el pincel, yo voy a darle pinceles secos de este dorado a todo esto. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí esta pintura, es una pintura normal, pero yo me la pongo aquí en los dedos para darle pintura aquí en las decoraciones, para que estas sobresalgan sobre las demás cosas que tiene esto. Bueno, las demás cosas, y al final lo que tiene esto serán las decoraciones, pero es para que sobresalga sobre lo que es esto. Así es que nada, lo que yo hago es ponerme un poquito de pintura, me retiro un poco con el otro dedo. Cuando se me acaba con ese mismo dedo, o sea, con el otro dedo vuelvo y me pongo un poquito y voy dando así para que sobresalga un poco. Estoy haciéndolo con esta pintura porque es una pintura así como amarilla, es como un doradito, pero amarillo, y brilla bastante también. Are you listening? Damn. En mis StreetTubers, como ustedes han podido observar, con molde podemos hacer trabajos tan bonitos como este.
y con un envase plástico, claro está. Así es que nada, yo les invito a hacer estos trabajos. Bueno, este molde yo lo compré en AliExpress y me costó como 7 euros. Se lo estoy diciendo porque muchas personas me lo preguntan, pero esto no es una promoción. Repito, no es una promoción. Merece mucho la pena porque tiene muchas piezas y además es un molde que está muy bien hecho. Tiene muchísima, o sea, tiene la profundidad suficiente para hacer piezas buenas, con masa de papel o con porcelana fría. Así es que nada, les invito a hacer estos trabajos que son reciclando envase plástico, cuidando el planeta que está bastante contaminado, y también es una oportunidad para hacer negocios. ¿Por qué no? Vamos a hacer negocio con esto. Los que no podemos trabajar, pues a vender cositas. Nada, mis Strictube, muchísimas gracias por su sintonía. Yo estoy sumamente agradecida con todos ustedes por su apoyo, pero yo lo estaría más y por favor, le voy a pedir un favor hoy. Desactiven la campanita y vuélvenla a activar, por favor, para que le lleguen las notificaciones, que YouTube no está mandando notificaciones a nadie. Y por favor, cuando YouTube le mande una notificación, vean el vídeo, porque es que si no, no le van a volver a mandar la notificación. Y yo quiero que me ayuden un poco comentando en la parte de abajo, diciéndome qué les parece esta idea. Es como ustedes me ayudan, yo les aseguro que así me ayudan muchísimo. Esto de pedir esto es porque nos ayudan a que el vídeo se posicione y que el canal crezca. Muchísimas gracias por su apoyo. Reciban un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides regalarme un me gusta y compartir el vídeo con al menos 5 personas.